Vamos a empezar el Instituto Bíblico, la Escuela Dominical. Seguimos estudiando hoy las cartas gemelas. Y lo más importante es que usted preste atención, participe, pero sobre todo que ponga en práctica la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué hacen los estudiantes cuando van a una escuela, hermanos? Prestan atención, toman nota, participan y hacen su tarea. La tarea sería poner en práctica lo que aprendemos. Hágase el hábito de traer una libreta y de anotar, y luego vaya a su casa y ponga en práctica lo que usted aprendió. Mi querida, la maestra de la palabra Tania, en esta mañana. Uy, qué honor, ¿vio? Maestra. Amén, amén, gracias, pastora. Hoy no me hagan preguntas difíciles, porque la semana pasada me hicieron muchas. Difíciles no, solo las que yo pueda contestar. Ah, la pastora me ayuda, súper, ¿yo? Chévere. Tengo mi asistente. Ok. Yo quiero que tengan abierta la palabra porque vamos a estar en Colosenses 1 del 15 al 23. Tenganla abierta para ir haciendo en el proceso de la enseñanza. Vamos a estar en ese capítulo. Entonces sería bonito para que puedan seguirme. Como siempre es una bendición poder enseñar. A nosotros los maestros nos toca como más pesadillo, pero no importa. El Señor nos ha puesto aquí, nos toca aprender, nos toca estudiar, preparar, que no es nada fácil. La gente cree que venir aquí como que dice es fácil, y nosotros llevamos todos los que sabemos horas para preparar una enseñanza, y las prédicas son más difíciles. Ok, ¿se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando de las epístolas gemelas? ¿Que eran cuáles? Colosenses y Efesios. Ya hice una introducción rápida, ¿cierto? Que era lo que queríamos y porque eran llamadas las epístolas gemelas. Y hoy vamos a tratar la persona y obra de Jesucristo. Repito el pasaje donde está ese material, está en Colosenses 1 del 15 al 23. Como ilustración quería compartirles lo que Dios puso en mi corazón para esto, que es cuando usted tiene un nuevo compañero o un nuevo vecino, ¿cierto? Un nuevo amigo, usted quiere conocerlo, ¿cierto? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Dónde trabaja? ¿Cuántos hijos tiene? ¿De qué edades? A ver si sirve para ser amiguitos de los suyos, ¿cierto? Usted quiere conocer a fondo a su vecino, sin ser incómodo, quiero decir, quiere conocerlo. Igualmente deberíamos tener ese anhelo de conocer a Jesús, conocer sus características, su propósito, y eso es lo que vamos a ver hoy en este pasaje, la persona y la obra de Jesucristo. Voy a leerlo primero todo, lo tengo en versión Valera y después vamos pedacito por pedacito. Dice del 15 en adelante: Él es la imagen de Dios invisible. Estamos hablando de Cristo, ¿no? El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud.
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ese es el texto, vamos a irlo viendo un poquito. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les explicaba que la carta de Colosenses estaba escrita porque había dificultades de doctrina? Había falsos maestros tratando de enredar a la gente, y entonces había una crisis de doctrina, y parte de esa doctrina que aclara Pablo es este pedacito que me corresponde a mí hoy, que es la persona y la obra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en esa iglesia estaban despreciando la persona de Jesús, estaban quitando el valor que tenía Jesús, diciendo que él no era Dios, que él no era el Salvador, que él no era el poderoso que estaban diciendo, sino que era una persona como cualquier otro profeta o persona semidivina que era puente para llegar a Dios. Entonces estaban quitando, imagínense, las bases más importantes, la supremacía de Jesús como Salvador, como único Salvador. Entonces no estaban viendo que él fuera el Salvador, estaban demeritando a Jesucristo. Decían que no era el Redentor, sino solo uno de esos otros, como ya conocían otros, que estaban siendo un puente entre Dios y el hombre. Entonces Pablo aclara proclamando la naturaleza divina de Jesús, porque claro, entendamos que llega una persona. Yo digo, qué difícil vivir el momento. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que habla como si él hubiera estado en la crucifixión de Jesús, no sé si la han oído. Dice, tal vez él mismo hubiera alentado a esa crucifixión, porque vivimos en tiempos diferentes. Pero en ese tiempo hay un hombre que lo ven como hombre, ¿cierto? Es un hombre de carne y hueso, pero es Jesús, es Dios. Entonces, entender nosotros la dificultad para ellos, decir, sí, este es Jesús el Salvador, ¿cierto? Y eso que con todas las maravillas que hizo Jesucristo, pero no había internet, acuérdense, ¿no? ¿Cierto? Solo se conocían en bloque las cosas. Entonces había la deficiencia en el conocimiento del poder de la supremacía de Jesús. Había dudas entre las personas que estaban en la iglesia y estaban haciendo daño a los que sí lo creían. Porque si a usted le cambian lo que usted conoce o lo que le está diciendo, digamos, Pablo, y el otro llega con otra historia, dice uno, ¿qué pasó aquí? Claro, dice ellos, es mucha confusión. Claro que generaría confusión. Si aquí alguno de los que estamos enseñando, predicando, estamos diciendo algo contrario a la palabra, va a generar confusión de la misma manera. ¿Estamos de acuerdo? Igual. Y todos tenemos hoy en día cómo revisar que no haya ninguna explicación incorrecta ni doctrina incorrecta que se esté trabajando. Entonces, Pablo proclama la naturaleza divina y la suficiencia absoluta de Jesucristo como Salvador. Como Salvador. En esta parte es de las que más claro se habla sobre Jesucristo. ¿Se acuerdan que lo comenté la vez pasada? Este es uno de los pasajes donde se habla mucho de Jesús, esa aclaración. Quiero compartirles entonces, primero, Jesús es la imagen visible de Dios. Está en el versículo 15, en la primera parte dice, Él es quien, Jesús. Él es la imagen del Dios
invisible. Jesucristo es Dios. Empezar por ahí, Él es Dios. No era un humano, Él es Dios en un cuerpo humano que tiene que tener para poder estar aquí. Pero Él es Dios y es la representación exacta del Padre, de Dios Padre. Dice que si conocemos a Jesús, conoceremos al Padre, conoceremos el amor de Dios por medio de Él, cómo se comporta, qué es lo que quiere, qué es lo que Él hace. Entonces conocemos al Padre conociendo a Jesucristo, ¿correcto? Él es un reflejo, Jesucristo es un reflejo de la imagen de Dios. Entonces ahí le conocemos a Dios Padre por medio de Jesucristo, una de las cosas por las que vino a la tierra. Si nosotros no creyéramos en la deidad de Jesús, ¿qué quiere decir deidad? Que Él es Dios. Si nosotros no creyéramos en esa deidad de Jesús, estamos mal, porque Él es nuestro Salvador. Entonces, si no creemos y no entendemos que Jesús es Dios quien dio la vida por nosotros, Él es el Salvador, no es el Padre, ¿no? Ni el Espíritu Santo, es Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Entonces dice, si nosotros no creemos en eso, nuestra fe es vana, no sirve de nada, porque no está dando la preeminencia que es Jesucristo, el poder que Él tiene en eso. Él es el Salvador. ¿Quién? Jesús. Amén. Ok. El segundo punto es que Jesús es el agente de la creación. A veces podemos dudar que Jesús vino solo, él lo hicieron así para venir aquí a la tierra unos añitos y ya se volvió y ya. ¿Cierto que no? ¿Cierto que no? Jesús está desde antes de la creación. A veces puede haber esa confusión de que Jesús, sí, no, es que Jesús fue para un ratico para venir aquí para que nosotros lo viéramos y no. Él es parte de la creación. Dice en el versículo 15, segunda parte en adelante, dice 15, segunda parte al 16, dice el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces hay tres informes ahí importantes. Uno es, en Él fueron creadas, por medio de Él y para Él. Él está desde la creación. El Espíritu Santo también, ¿cierto? La Trinidad, lo que se llama la Trinidad, está desde el inicio, desde la creación. Entonces Jesús tiene una posición privilegiada, preeminente en la creación. ¿Por qué Él es superior? Pues uno, eso que es en Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él, porque Él fue mediador de la creación, ¿cierto? Antes de todas las cosas, y todo lo que existe en un solo propósito es para darle la gloria a Dios. Todo lo que Jesús está haciendo es para darle la gloria a Dios. La gloria no es ni para Él. ¿Quién nos va a juzgar? ¿Quién nos juzga? No. Jesús nos va a juzgar. El Padre le dio la potestad a Jesús, que es nuestro Salvador, de juzgarnos cuando nos toque eso ya es Apocalipsis, pero cuando nos toque el juicio del trono blanco. Jesús, no el Padre, no el Espíritu Santo, es Él el que nos va a juzgar. Él tiene ese trabajito cuando nos toque. Ok. Jesús es soberano en todos los poderes y potestades, superior a todo espíritu,
superior a todo espíritu, tiene autoridad sobre ellos. ¿Qué pasaba con Jesús? Sencillamente los mandaba afuera, los echaba afuera. No se ponía a discutir que si yo tengo la razón, que si usted tiene la razón, que es que yo pienso, que yo opino, o sí, nada. Tiene autoridad sobre todos los espíritus, autoridad. Y nosotros como sus hijos también tenemos autoridad en el nombre de Cristo. Exactamente. Él nos da esa autoridad, que nosotros echemos fuera espíritus también en su nombre. Correcto. Entonces Él tiene el poder y la autoridad. El tercer punto que quiero compartirles es que Él es el sostenedor, el que sustenta, el que sujeta, el que soporta, el que mantiene las cosas. En el versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dígame, ¿quién está sosteniendo el agua de los océanos? ¿Quién? ¿Quién hace el viento, el agua? Podemos tomar los manantiales, el alimento, el sol, la luna. Miren que si algo se descuadra, ahorita estamos con el clima un poquito desfasadito, ¿no? ¿Cierto? No está tan regular como debería ser, pero Dios nos sostiene. Llegará al final de la tierra, claro, llegará. ¿Cuándo? Todavía no sabemos. Pero el que sostiene todo es Jesús. El orden lo mantiene Él. Yo chiquitica pensaba que los ríos entraban por el mar. Sí, entonces ellos bajaban, ¿cierto? Porque era para abajo además. No había gravedad, sino que los ríos eran para abajo. Entonces el río entraba del mar y se la iban tomando el agua y se iban tomando hasta que se acababa. ¿Tiene sentido o no, hermanos? No se rían, ¿cierto? Yo decía, claro, se toman todo el agua y se acaba. Pues es al revés, ¿cierto? Lógicamente. Pero uno dice igual, el río va para arriba, digamos los que van en este sentido. ¿Y quién hace para que el río vaya para arriba? Nosotros aquí estamos así. Yo aquí estoy de pie, estamos así. O estamos así. Estamos así. Costa Rica estamos en esta posición en la tierra. Otros están cabeza para abajo, otros más para arriba. ¿Quién nos sostiene? ¿Quién provee el alimento? Somos 6,000 millones de personas en el mundo en este momento. Más de 6,000, 7.5 han crecido, han hecho más niños últimamente. 7,5 estamos. Wow. Y Dios nos sostiene a todos. Esa es la obra de Jesús. Como cuarto punto, quiero compartirles que Jesús es la cabeza de la iglesia. Es una metáfora es que se usa una imagen de algo para explicar otra cosa. En el versículo 18 y el 19 dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Jesús es la cabeza nuestra, es nuestro guía. Podemos orarle al Espíritu Santo, igual al Padre, en el nombre de Jesús, ¿cierto? Pero Él es nuestra cabeza. Él es como, por decirlo de pronto, el que está guiándonos de alguna manera. No sé si sea la explicación correcta, pero el capitán, el chofer del buque y del carro, el ingeniero, ¿sí? Hay por ahí una ilustración que dice que deje uno manejar a Jesús, que Él no necesita ayuda. ¿Estamos de acuerdo o no? Si yo me monto en una moto con mi marido, me voy a asustar, la verdad, ¿cierto? Pero si yo supiera que es Jesucristo el que va manejando, ¿qué pasaría?
yo tendría paz. Él es el capitán, Él tiene cuidado, ¿cierto? Él tiene cuidado de nosotros. Resucitó. Esa resurrección muestra el poder de Jesús. El poder de Jesús. Él resucita. Y eso demuestra su señorío y su supremacía. Si nosotros confiamos en Jesús, igualmente resucitaremos para estar con Él una vida eterna. Es lo mismo. Físicamente no será visible, pero es lo mismo lo que va a suceder. Vamos a resucitar para estar con Él. Si confiamos en Él, si creemos en Él, porque si no, no sucede lo mismo. Y la plenitud de Dios que está en el versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Qué es plenitud? Es como lo máximo, lo supremo, lo que no cabe más, todo, es que es todo. Él es todo. En Él hay la plenitud de Dios. Completo, todo, no le cabe nada más, no le falta nada. Nada a Jesús. Qué lindo hubiera sido que viviera más, tal vez. Dice uno, ¿cierto? Porque realmente su ministerio fueron 3 años. Dice uno, qué poquito, pero mire qué montón de bendición. 3 años es muy poco, ¿cierto? 3 años no es nada, pero nos bendijo de manera abundante con solo ese tiempo de ministerio que tuvo Jesucristo. Y la quinta parte es la obra a través de su muerte. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo para nosotros al morir? Se llama la reconciliación. La reconciliación es lo siguiente: cuando Adán y Eva pecaron, se cortó esa comunicación directa con el Padre, ¿sí? Se rompió. Entonces, en el Antiguo Testamento no había lo que vivimos hoy en día. No le hablábamos a Dios y nos arrodillamos y Dios y Jesús y todo eso, porque no había comunicación. La comunicación había sido rota. Solo los profetas X, Y, Z, ¿cierto? Que además los sumos sacerdotes podían entrar al lugar santísimo, además con un montón de riesgos, porque no podían haber pecado y todo. Bueno, eso es un proceso el que vivían. Entonces todo el mundo le decía: mire, pida por mí, por esto, por mi salud, una lista. Yo me imagino que la lista era grande, porque eran los únicos que tenían comunicación. Pero Jesucristo viene a permitirnos nuevamente restaurar esa comunicación directa con Dios. ¿Sí? Él restaura. Podemos nuevamente volver a lo que les había ofrecido a Adán y a Eva. Miles de años que no hubo comunicación de todos los hombres. Entonces Él reconcilia esa comunicación y adicionalmente nos quita el pecado de toda la humanidad. Nos quita el pecado, nos perdona el pecado de toda la humanidad. Eso no significa que todas las personas sean salvas, sino que le da la oportunidad a todos de creer en Él y ser salvos. Pero Él no dijo: voy a perdonar los pecados solo de los escogidos, ¿o sí? ¿Sí o no? Jamás. De toda la humanidad. Pero quienes creen en Él y lo reciben como Señor y Salvador de sus vidas, recibirán la vida eterna.
Entonces la única manera de nosotros ser libres de pecado es por medio de Jesucristo. Porque si alguien no ha pecado, ni va a pecar, ni pecó, que levante la mano. Que bajarlas, que no se van a subir solas, jamás, ¿cierto? Lo único que nos libra de pecado fue la muerte de Jesucristo. Se llevó los que hizo, los que está haciendo y los que hará, porque fueron todos. Y estamos en un proceso todos de crecer, de avanzar, de dejar de limpiarnos de todo lo que tenemos incorrecto. Es un proceso que creo que se termina cuando apagamos los ojitos, ¿cierto? Cuando cerramos los ojitos, creo que se acaba el proceso, ¿sí? Pero tenemos que luchar en ser cada día mejor. Eso no quiere decir que digamos, así como ya me perdonó, ¿cierto? Pues sí, ya, yo hago lo que quiera, como ya me perdonó, ¿es correcto? No, porque Él pone en nuestro corazón el desear cambiar, el ser mejores cada día. Eso lo pone Él en nosotros. Entonces, si usted está deseando, anhelando cambiar, crecer, formarse, es porque Dios lo está poniendo en su corazón, porque quiere usted ser una persona mejor. Y dice que Él se agrada de ver nuestro cambio. Yo digo que se debe sonreír así mirándolo a uno, qué lindo, ahí va. Y uno aquí sudándola, ahí va, con su maravilloso amor, con su misericordia. Porque todos los días tenemos que pedir perdón por lo que hicimos en el día, o me equivoco, ¿cierto? Cada día tenemos cosas para pedirle perdón al Señor. Los hermanos de la adoración, si quieren, se pueden ir acercando, que ya voy terminando. Así como cuando a una persona en un juicio lo declaran libre, a mí me impacta mucho ver la persona cuando recibe la condena. Yo no sé si se fijan ustedes que le dicen, ¿es culpable o no? Eso es terrible. Sí, que le digan no culpable, no sé, 20, 25 años, el resto de su vida en una cárcel. O es libre. Y cuando la persona es libre en su totalidad. En un juzgado, en un juicio, usted no hizo lo que lo estaban culpando, usted es libre, no lo hizo. Y Jesús hace lo mismo con nuestro pecado, lo borra como si no lo hubiéramos hecho. ¡Qué misericordia! Dice, lo borra, lo quita, lo elimina, para que el Padre nos vea santos, que nos vea transparentes y podamos recibir esa vida eterna. Para concluir, les quiero leer un resumen rápido de lo que hemos hablado. Dice, hemos conocido quién es la persona de Jesús, que es la imagen de Dios, el agente de la creación, el sostenedor, la cabeza de la iglesia. La supremacía de Jesús no tiene comparación con ningún profeta ni con ningún otro hombre o Dios inventado por el hombre. Jesús es Dios, quien vino para que le conociéramos a Él y a Dios Padre, ya que en Él se refleja la imagen de Dios. Con el sacrificio de su muerte nos dio el mayor regalo que pudiera existir, el reconciliarnos con Dios, con quien se había roto toda la relación, y regalarnos por gracia la vida eterna. Creer en Jesús, la suficiencia absoluta para ser salvos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.